Muy buenas noches. Antes de comenzar con las historias, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchas. Sin más que decir, apaga la luz y sube el volumen, que la historia comienza ahora. La madrugada en que entendí por qué tantos vigilantes pedían que los movieran al turno diurno empezó sin sobresaltos. El Panteón de Belén siempre ha tenido un silencio que parece absorber todo, incluso los sonidos comunes de la ciudad. Cuando cierro la reja grande y me quedo con el manojo de llaves colgando del cinturón, siento que la vida se queda afuera. Caminar entre los mausoleos del siglo XIX es parte de mi rutina, y más de una vez he intentado convencerme de que cada sombra pertenece a un árbol y cada crujido a una rama que cedió bajo su propio peso. Esa noche avancé hacia la sección antigua para revisar que nadie hubiera entrado por los muros laterales. Había una tranquilidad que se amarraba al pecho, como si todo estuviera esperando un movimiento para reaccionar. Caminé con paso lento, pasando junto a las esculturas ennegrecidas por el tiempo, leyendo los nombres que ya se habían vuelto surcos desgastados por la intemperie. Cada vez que entraba ahí, el sonido de mis botas sobre la grava me hacía sentir acompañado, aunque siempre estaba solo. Al llegar al tramo donde se encuentra el mausoleo del niño Nachito, apagué la lámpara para dejar que mis ojos se ajustaran a la penumbra. Me gustaba hacerlo así porque el mármol claro reflejaba la luz lejana de los faroles exteriores y permitía distinguir los contornos sin depender del foco. Respiré hondo y avancé unos pasos. Era la tercera ronda de la noche y no esperaba nada fuera de lo normal. Mientras rodeaba la capilla, escuché algo que me frenó en seco. Unos pasos pequeños, rápidos, muy ligeros, como si alguien caminara descalzo sobre la grava. Eran movimientos cortos, con esa cadencia que tienen los niños cuando quieren escabullirse sin hacer ruido. Volteé hacia el origen y solo vi el contorno del mausoleo. La grava seguía vibrando con ese ritmo breve. Sentí un impulso automático. Si alguien se había metido, debía sacarlo, porque había reportes de gente que intentaba dormir entre las tumbas. Avancé bordeando la estructura y traté de escuchar con más precisión. Los pasos seguían ahí. Se desplazaban detrás del mausoleo, justo donde las luces no alcanzaban. Caminé despacio, sin encender la lámpara, dejando que el sonido me guiara. Mientras rodeaba la esquina, algo llamó mi atención. Un juguete, colocado sobre la lápida del niño Nachito, estaba moviéndose. Giraba sobre sí mismo como si alguien lo hubiera empujado. Era un trompo de madera, de esos que los visitantes dejan a veces como ofrenda. El trompo oscilaba en su propio eje con un movimiento suave pero constante. Me acerqué lo suficiente para distinguir que ninguna ráfaga lo estaba tocando. La noche estaba quieta, inmóvil, sin hojas agitándose. Extendí la mano para detenerlo, pero justo antes de tocarlo disminuyó la velocidad hasta quedar completamente inmóvil, como si se diera cuenta de mi presencia. Ese instante me hizo tensar los músculos. El ambiente parecía en suspenso, como si alentara de observar cada detalle. Los pasos sonaron otra vez, esta vez un poco más lejos, como si quien los producía se hubiera movido hacia el pasillo que conduce a las criptas familiares. Pensé que tal vez alguien había aprovechado la oscuridad para colarse. No quise encender la lámpara todavía. Seguí avanzando con cuidado, sintiendo la grava hundirse apenas bajo mis botas. La noche en el panteón es tan profunda que cualquier sonido encuentra eco inmediato, y aún así esos pasos se escuchaban como si no tocaran el suelo. Llegué al borde del pasillo y miré a la derecha. Los mausoleos formaban una hilera interminable. Las esculturas de ángeles parecían observar desde sus pedestales. Me acerqué al primero de los nichos grandes,
para asomarme entre las rejas. Todo se veía en calma. Aún así, la sensación de compañía no se despegaba de mí. Seguí caminando hacia las criptas más antiguas, porque los pasos se habían alejado en esa dirección. Me esforzaba por identificar algún movimiento, una sombra distinta, un reflejo que delatara a quien fuera. Cada tumba tenía su propio olor a piedra húmeda, a tierra reposada durante décadas. La oscuridad formaba bloques compactos entre las estructuras y, por momentos, tenía la impresión de que algo se escondía en los huecos. Me incliné ligeramente para revisar un mausoleo que tenía la puerta entreabierta por un daño antiguo en la bisagra. Todo parecía intacto, pero detrás de mí escuché un crujido breve. Giré de inmediato, buscando la fuente. La grava estaba movida. Había un rastro de pequeñas piedras desplazadas hacia la derecha, como si algo hubiera pasado corriendo segundos antes. Seguí el rastro. Aunque parecía reciente, no había marcas claras de zapatos o huellas de animales. Era un desplazamiento leve, como el que deja un pie pequeño al avanzar rápido. Caminé con más firmeza para evitar que el silencio me ganara. Mientras avanzaba entre las criptas, la sensación de que algo iba delante de mí crecía. Era una percepción muy puntual de movimiento, como si una presencia ligera recorriera el mismo camino unos metros adelante. Cada vez que me detenía, el sonido desaparecía. Cada vez que retomaba la marcha, lo escuchaba un poco más lejos. No era eco de mis pasos, era una distancia real que se mantenía constante. Había noches en las que los árboles dejaban caer hojas o algún animal cruzaba el perímetro, pero esa secuencia no coincidía con nada que hubiera presenciado en años de trabajo. Me acerqué a la cripta más grande de ese corredor. La puerta estaba cerrada y cubierta con un candado viejo. Toqué el metal para comprobar que nadie lo hubiera manipulado. Estaba firme. Me recargué ligeramente en el marco para observar hacia el interior a través de una rendija superior. Oscuridad total. Escuché un golpe leve detrás de mí, como si una piedra hubiera caído. Al darme vuelta, no encontré nada. Caminé unos pasos hacia atrás para revisar el suelo. Había pequeñas grietas donde las piedras estaban acomodadas en dirección al mausoleo del niño Nachito. Eso me hizo pensar que tal vez el movimiento provenía de esa zona y se había ido extendiendo hasta ahí. Volví sobre mis pasos hacia el mausoleo. A medida que regresaba, algo cambió en la atmósfera, no en el aire, sino en la forma en que el sonido parecía recogerse entre las tumbas, como si el silencio se hubiera acomodado distinto. Llegué al mausoleo y revisé el juguete. El trompo estaba exactamente donde lo había visto detenerse. Lo toqué suave para ver si tenía alguna irregularidad en la base. Nada. Era un juguete común, con pintura desgastada y marcas de uso. Me quedé observándolo varios segundos. La sensación de vigilancia crecía. No era una mirada desde un punto fijo, sino una especie de seguimiento que parecía rodearme cada vez que me movía. Me incliné para revisar la base del pedestal y noté algo que no había visto antes. La grava alrededor de la lápida tenía un patrón circular, como si pequeños pasos hubieran rodeado varias veces el mismo punto. No eran huellas claras, pero sí irregularidades muy específicas. Decidí caminar hacia el sendero principal para ver si la reja lateral seguía cerrada. Al avanzar unos metros, escuché otra vez esos pasos pequeños detrás de mí. Ya no estaban alejándose, sino acompañando a la misma distancia. Volteé con rapidez y solo encontré la oscuridad atrapada entre las tumbas. Esperé a que el sonido regresara. No lo hizo. Caminé de nuevo y la grava sonó distinta, como si hubiera algo muy ligero que se desplazara sin tocar el suelo por completo. Ese contraste
hacía que mis propios pasos parecieran ajenos. Era una sensación parecida a caminar con alguien que imita tu ritmo, pero sin sincronizarse del todo. Llegué a la reja lateral. Estaba bien cerrada. Jalé el candado, revisé las bisagras y todo estaba como lo había dejado al inicio del turno. De haber alguien dentro, tendría que haber cruzado por el acceso principal, y yo sí habría escuchado el sonido característico del portón al abrirse. Mientras hacía esa comprobación, escuché un susurro breve, un sonido apenas audible, como si alguien inhalara cerca de mi oreja. Me giré con rapidez. Nadie. El panteón parecía más quieto que nunca, pero la sensación de compañía se había vuelto tan intensa que mis manos sudaban sobre las llaves. Revisé la hora y vi que todavía faltaba casi una hora para el amanecer. Decidí recorrer de nuevo el área del mausoleo para asegurarme de que nada estuviera fuera de lugar. Al volver, el juguete estaba en el mismo sitio, pero la grava frente al mausoleo tenía un surco pequeño, como si algo hubiera pasado corriendo hacia el pasillo de las criptas. Seguí ese surco. A mitad del trayecto escuché ese sonido corto, un paso ligero, un roce mínimo. Lo seguí con la mirada, aunque no había siluetas moviéndose. Llegué al final del pasillo y algo me hizo detenerme. Una flor caída, aún fresca, que estaba colocada en una tumba minutos antes. No había viento para moverla y nadie más estaba en el cementerio. Tomé la flor entre los dedos para regresarla al sitio y la sensación de compañía se hizo tan intensa que tuve que soltarla. Miré alrededor y tuve la impresión de que algo esperaba que diera un paso más. Decidí volver al área iluminada y quedarme ahí hasta que terminara el turno. Mientras caminaba, escuché los pasos pequeños alejándose, como si se internaran entre las tumbas más viejas. Eran cada vez menos audibles hasta que se perdieron por completo. Cuando entregué el turno, evité describir todo con detalle, aunque pedí un cambio inmediato. Desde esa madrugada, entendí por qué tantos vigilantes duraban tan poco en ese sector del Panteón de Belén. Nadie del equipo olvidó la madrugada en que la cinta metálica comenzó a marcar medidas incorrectas, sin razón aparente. Fue durante una inspección rutinaria en la zona de mausoleos antiguos del Cementerio General de Mérida. Yo tenía la tarea de registrar cada variación en los muros deteriorados, y mientras apuntaba los datos noté que la cinta, al soltarse, se movía como si alguien la rozara desde abajo. Pensé que la humedad estaba afectando el mecanismo, pero cuando mis compañeros llegaron, la cinta volvió a vibrar por unos segundos, como si algo pasara por debajo del suelo. Esa sensación fue el primer aviso de que la noche se descompondría de formas que no estábamos preparados para enfrentar. A partir de ese momento, avanzamos con más atención. El cementerio tenía una quietud particular, una que no dependía de la hora ni del clima. Ahí dentro, el tiempo siempre parecía estirarse. Los árboles formaban siluetas desordenadas, proyectando sombras largas sobre los pasillos. Caminábamos con herramientas simples, palas, lámparas pequeñas y cuadernos para registrar condiciones estructurales. Era un trabajo directo, sin sorpresas, hasta que llegamos a la sección donde las capillas familiares llevaban años cerradas. Esa zona tenía un olor característico, mezcla de humedad y piedra envejecida, un olor que se mantenía igual sin importar la temporada. Esa noche debíamos revisar la capilla tapiada desde los años 80, la misma que siempre incluían en los informes como zona de riesgo por el deterioro del techo. Cuando nos acercamos, la atmósfera se sintió más cargada que en las noches anteriores. Yo llevaba el láser de medición y trataba de concentrarme en hacer las lecturas, pero
El ambiente distraía. Había una quietud que parecía escucharnos. Mis compañeros se quedaron unos pasos atrás mientras yo ajustaba el aparato para tomar la inclinación del muro derecho, que era el más dañado. Apenas estaba acomodando la base cuando un sonido prolongado salió del interior de la capilla. Fue un quejido grave, arrastrado, que ascendió lentamente como si proviniera de un espacio encajonado. Me quedé inmóvil. Mis compañeros levantaron la vista de inmediato. El sonido se sostuvo unos segundos antes de desvanecerse con la misma lentitud con la que había comenzado. Nadie habló. El jefe se acercó y revisó la pared. No había grietas nuevas, tampoco huecos significativos, solo la misma rendija del tamaño de una moneda grande que llevaba ahí desde antes de que yo entrara al proyecto. Él se inclinó para observar a través del espacio, aunque no pudo ver más que una oscuridad compacta. Me pidió que anotara en la libreta lo que habíamos escuchado, pero sus palabras salieron tensas. Nos turnamos para mirar por la rendija. Cuando me acerqué, la luz de mi lámpara apenas entraba. Al principio solo vi lo habitual: un altar deteriorado, restos de estuco y un cirio antiguo en el centro. Ese cirio era una simple decoración olvidada, consumida casi por completo. Nunca le prestamos atención, pero esa madrugada tenía algo distinto. En la base, donde debería haber solo cera endurecida, surgía una flama pequeña, temblorosa, que no producía humo. Parecía flotar más que arder. Acerqué un poco más el rostro al muro para enfocar mejor. La flama seguía un movimiento irregular, como si reaccionara a algo que no podíamos percibir. No había olor a cera quemada, tampoco restos recientes que sugirieran que alguien la encendió. Le pedí al jefe que observara. Él hizo lo mismo y quedó quieto varios segundos. Lo llamativo no era solo que el cirio estuviera encendido, era el hecho de que no existía una mecha capaz de sostener la combustión. Era una luz aislada en un lugar sellado por años. Uno de los restauradores, nervioso, sacó su teléfono para grabar la escena. Sostuvo el dispositivo frente a la rendija, mientras el resto intentábamos mantener el ángulo para que la cámara captara la flama. Durante un instante, la luz parecía intensificarse, como si notara el movimiento de su mano. Esa reacción aumentó la tensión del grupo. Justo cuando él presionó la pantalla para enfocar, la flama desapareció. No se apagó, no se consumió. Simplemente dejó de existir. El espacio que un segundo antes tenía un brillo tenue quedó sumido en oscuridad completa. Retrocedimos por impulso, sin siquiera coordinarlo. El jefe revisó de nuevo el interior, insistiendo con la lámpara, pero nada cambió. El cirio estaba en el mismo estado desgastado de siempre. El altar no mostraba huellas de calor reciente. La piedra seguía fría, como si lo que vimos no hubiera ocurrido. Nos quedamos frente a la capilla sin saber qué hacer. La oscuridad dentro tenía una densidad extraña, como si absorbiera la luz que intentábamos dirigir hacia ella. El quejido que habíamos escuchado regresó en mi memoria, esta vez más claro. No era un sonido animal, tenía la textura de un lamento, un peso emocional que no se disolvía. El jefe pidió que anotáramos la desaparición de la flama, aunque nadie parecía con ánimo de escribir. Yo tomé la libreta solo para mantener mis manos ocupadas. Sentía los dedos entumidos por la humedad y por la inquietud creciente que recorría mi espalda. Decidimos alejarnos unos metros para reorganizar el recorrido. El jefe dijo que continuaríamos con otras estructuras antes de volver a la capilla. Mientras caminábamos por el sendero, cada paso resonaba de manera distinta, como si los sonidos rebotaran en superficies invisibles. La humedad se volvió más fría,
más pesada sobre la piel. Mis compañeros comentaban en voz baja lo que habían visto. Algunos intentaban explicarlo con posibilidades técnicas, como reflejos o gases atrapados, pero ninguna explicación encajaba con lo que presenciamos. Yo escuchaba sin intervenir. Todavía tenía en la mente la forma en que la flama temblaba, ese movimiento que parecía seguir un ritmo propio. Al llegar a otro grupo de mausoleos, intentamos retomar el trabajo. El jefe marcó puntos en las paredes. Yo coloqué el medidor contra una columna, pero la concentración se nos escapaba. Cada sombra parecía moverse con autonomía. Cada crujido lejano nos hacía voltear. El cementerio, que normalmente nos resultaba silencioso y predecible, esa noche parecía reaccionar a nuestra presencia, como si algo hubiera cambiado desde que miramos dentro de la capilla. Después de un tiempo, el jefe decidió que no avanzaríamos más hasta que amaneciera. Nadie protestó. Recogimos las herramientas y regresamos lentamente hacia la entrada. Yo me quedé al final del grupo para evitar mirar hacia la rendija. Aún así, la sensación de que algo al interior seguía atento a nuestros pasos no me abandonó. Era una percepción tenue, pero constante, como si la oscuridad detrás del muro guardara un movimiento que no podíamos ver. Al llegar al área donde guardábamos los equipos, el jefe anunció que pediría autorización para trabajar únicamente en horarios diurnos. Su decisión fue inmediata, sin discusión. Los demás asentían en silencio mientras guardaban las herramientas en los estantes metálicos. Yo dejé mi libreta sobre la mesa y me apoyé en ella unos segundos. La humedad nocturna se había impregnado en la ropa y en la piel, pero el frío que sentía no provenía del clima. Era otra cosa, algo que seguía adherido a mí desde el momento en que vi aquella luz imposible temblando dentro de una capilla cerrada. Antes de irnos, volví la vista hacia la sección abandonada. Desde esa distancia las estructuras parecían más inclinadas, más oscuras. Algunas ramas se mecían lentamente, aunque no había viento suficiente. Cerré los ojos un instante para despejar la mente, pero el recuerdo de la flama permaneció ahí, firme como si nunca hubiera desaparecido. Cuando el jefe abrió la reja para que saliéramos, sentí un alivio repentino. El exterior tenía un sonido distinto, más vivo, más humano. Dejamos atrás el cementerio sin mirar hacia atrás. Esa noche marcó el final de los trabajos nocturnos para el proyecto, y aunque regresamos varios días después en horario diurno, la capilla tapiada nunca volvió a mostrar actividad alguna. Aún así, cada vez que paso cerca de esa sección, siento que algo dentro sigue esperando otro vistazo a través de la rendija, igual que aquella madrugada en que una flama sin mecha iluminó un altar olvidado durante unos segundos que jamás se borrarán de mi memoria. La mañana en que decidí que jamás volvería a trabajar en un cementerio empezó con un encargo rutinario. El cementerio de San Isidro, con sus senderos antiguos y su humedad constante, siempre había tenido un carácter silencioso que imponía respeto, sobre todo en las primeras horas del día, cuando la neblina se quedaba atrapada entre las criptas y los cipreses parecían inclinarse hacia los pasillos. Aquella jornada me asignaron la revisión de varios tramos internos después de una lluvia nocturna que había reblandecido la tierra. Tomé la pala, la carretilla y las herramientas necesarias, sin imaginar que algo tan simple como caminar sobre un sendero embarrado iba a convertirse en la experiencia más perturbadora que he vivido. Al cruzar la puerta de mantenimiento, sentí el cambio brusco de ambiente. Adentro, todo era orden y movimiento. Afuera, cada ruido se disolvía en un silencio húmedo, como si el cementerio absorbiera cualquier vibración que intentara surgir. Avancé por el camino principal,
para dirigirme a la zona antigua. La grava estaba mojada, el aire cargado de ese olor a tierra mezclada con hojas caídas que solo aparece después de la lluvia. Mis botas dejaban marcas irregulares que se rellenaban de agua apenas levantaba el pie. El trabajo consistía en verificar que ninguna tumba reciente se hubiera hundido y que los senderos estuvieran libres de ramas. Un trabajo sencillo, mecánico, que hacía sin pensar demasiado. Sin embargo, al internarme más en el área antigua, noté un sonido que no coincidía con nada habitual en mis recorridos. Era breve y repetitivo, como pequeños golpecitos de tierra cayendo dentro de un hueco. Me detuve con la pala apoyada en la pierna. Intenté identificar el origen, pero solo escuché el eco sordo que el cementerio produce cuando algo rompe el silencio. Caminé unos metros hacia la derecha, siguiendo aquel golpeteo. A medida que avanzaba, el sonido se hacía más claro. Era tierra suelta cayendo en intervalos cortos, siempre en la misma dirección. Los árboles formaban un techo irregular que dejaba pasar la luz matinal en fragmentos, y eso hacía que el sendero se viera más oscuro de lo normal. Seguí caminando hasta que pude distinguir perfectamente que el sonido provenía de una sección muy antigua, donde las fosas llevan décadas selladas con tierra endurecida y casi nadie pasa. Esa zona está alineada con tumbas que han dejado de recibir visitas, algunas con lápidas rotas, otras cubiertas por plantas trepadoras. Sentí que algo me empujaba a seguir escuchando, a descubrir qué provocaba ese descenso constante de tierra en un sitio que debería permanecer inmóvil. Llegué al borde de la fosa antigua cuando escuché con claridad cómo la tierra caía hacia el interior. Era como si alguien empujara el borde desde abajo. Me incliné, apenas para observar mejor. El suelo tenía un hundimiento ligero, un declive que no recordaba haber visto en días anteriores. El borde estaba fresco, como si hubiera sido movido en ese mismo momento. La tierra fina se deslizaba hacia adentro de la fosa en líneas pequeñas, formando un rastro descendente que se renovaba cada pocos segundos. Me quedé quieto, observando el proceso, intentando encontrar alguna explicación lógica. Podía ser un animal cavando desde dentro, aunque esa fosa llevaba sellada décadas, y la consistencia del terreno era demasiado compacta como para que algo pequeño lograra entrar sin romper la superficie. Aún así, me acerqué un poco más, sintiendo el frío del suelo filtrarse a través de la suela. El sonido seguía con un ritmo inquietante, sin pausa, sin acelerarse, como si tuviera una intención marcada. Decidí comprobar la firmeza del terreno. Clavé la pala a un lado del borde y golpeé el suelo con el mango. El impacto produjo un sonido sólido, totalmente consistente con una fosa sellada. Golpeé otra vez y luego una tercera, cada una con más fuerza. Nada indicaba que hubiera un hueco debajo. El suelo vibraba de manera pareja. Eso generó una contradicción que me obligó a acercarme aún más. Si el terreno estaba firme, ¿por qué la tierra se hundía hacia el interior como si alguien la estuviera empujando desde abajo? Me incliné, apoyando una mano en el borde para observar la caída de tierra con más detalle. La humedad del ambiente hacía que se adhiriera a los dedos, dejando una sensación fría que contrastaba con la inquietud creciente. Quise asomarme mejor y entonces escuché un sonido distinto, algo muy breve, casi imperceptible, como un roce suave entre dos superficies húmedas. Antes de que pudiera acomodarme, sentí un contacto frío en el cuello. Fue tan rápido y preciso que me paralizó. No fue un golpe ni un tirón, sino la caricia firme de un dedo mojado que trazó una línea ascendente desde la base del cuello hasta la parte posterior de la oreja. Me enderecé de inmediato, soltando la pala sin querer. La herramienta cayó sobre la grava con un sonido que se expandió por todo el pasillo.
El aire estaba inmóvil, sin viento, sin insectos alrededor. Me llevé la mano al cuello y encontré la piel húmeda exactamente en la trayectoria de aquel contacto. Esa humedad no provenía del ambiente, era un rastro palpable, reciente, como si alguien hubiera deslizado un dedo lleno de agua helada. Miré hacia todos los lados posibles, esperando encontrar a alguien que hubiera intentado jugarme una broma, pero el cementerio parecía contenedor de un silencio todavía más profundo. Las lápidas a mi alrededor estaban intactas. Ninguna sombra se movía entre los árboles, ni siquiera el canto de un pájaro interrumpía el ambiente. Me agaché para tomar la pala y noté que la tierra seguía cayendo, con la misma constancia que antes. Ese detalle incrementó mi ansiedad. La fosa actuaba como si reaccionara a mi presencia, o quizá como si no le importara que yo la observara. Retrocedí unos pasos para mantener una distancia prudente. La humedad del suelo comenzaba a filtrarse en mis botas, pero apenas lo notaba. Toda mi atención seguía concentrada en ese borde que se hundía en un ritmo casi meticuloso. Miré mis alrededores con más detenimiento, intentando encontrar algún indicio que explicara el contacto sobre mi cuello. Pensé en la posibilidad de que alguna hoja mojada hubiera caído, pero no había árboles lo suficientemente cercanos como para que una rama llegara justo a mi piel. Además, la sensación había sido demasiado precisa, demasiado lineal, demasiado humana. Decidí que debía informar lo sucedido a la cuadrilla. Antes de regresar por el sendero, me incliné por última vez para verificar el suelo. La tierra que se deslizaba no provenía de un derrumbe, sino de una presión persistente desde abajo, aunque los golpes previos no habían revelado huecos. Esa contradicción no dejó de inquietarme. El cementerio parecía guardar una respuesta que no estaba dispuesto a revelar del todo. Empecé a caminar hacia la salida de la sección antigua, intentando mantener el paso firme. Cada metro recorrido parecía más largo de lo habitual. El aire tenía una quietud anormal, como si el espacio entero se hubiera quedado observando. Tenía la piel erizada, sobre todo en la zona donde sentí el roce. A cada paso, la humedad del cuello se filtraba hacia la clavícula, dejando una sensación incómoda que no podía ignorar. Cuando llegué a la caseta de herramientas, dejé la pala contra la pared sin decir palabra. El encargado de turno me vio la expresión y preguntó si había encontrado algo fuera de lugar. Solo pude responder que necesitaba hablar con el supervisor. Él estaba en la zona administrativa, revisando el inventario. Caminé hasta allí, con la mano aún tocando el cuello por inercia. Al encontrarlo, me invitó a sentarme. Empecé a describir lo ocurrido con la tierra que caía en la fosa, con ese sonido repetitivo que indicaba una acción continua. Cuando mencioné el contacto en el cuello, noté cómo cambió su gesto, no de sorpresa, sino de algo más parecido a un reconocimiento silencioso. Se limitó a escuchar hasta que terminé. Me dijo que registraría el suceso y que mandaría a revisar la zona con otra cuadrilla. Luego preguntó si quería cambiar de área. Antes de que pudiera darle una respuesta, sentí otra vez esa sensación fría recorriendo la misma línea en el cuello, esta vez más ligera, casi imperceptible, como un recordatorio. Mi respiración se cortó durante un segundo. El supervisor me observó, esperando una explicación que no podía darle. Me levanté de la silla con la convicción más fuerte que he tenido en mi vida. Le dije que no podía continuar en el cementerio. Él me miró con un gesto que no supe interpretar del todo. Llamó a otro trabajador para que me acompañara a la salida. Mientras caminaba por el pasillo hacia la puerta principal, sentí que la humedad de mi cuello se desvanecía muy lentamente, como si la marca
se disipara al alejarme de la zona antigua. No miré atrás. Entré al área de mantenimiento solo para entregar mi uniforme. 1 hora después ya estaba fuera del cementerio, respirando el aire de la calle con un alivio que no lograba sacudirse del todo. En cuanto crucé la avenida, supe que esa decisión era definitiva. Nunca he regresado al cementerio de San Isidro, ni siquiera como visitante, porque sigo recordando con absoluta claridad la forma en que aquel dedo mojado recorrió mi piel, mientras la tierra seguía cayendo dentro de una fosa que jamás debió moverse.